Hola a todos, mis queridos amigos de... Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren de maravilla, con la energía a tope y listos para sumergirse en las últimas novedades que nos trae el fascinante mundo del espectáculo. Hoy venimos cargados de una noticia que para muchos de ustedes que siguen de cerca la vida de nuestras estrellas favoritas, va a ser de auténtico bombazo, de esos que hacen vibrar las redes y copan las conversaciones. Y es que, como bien indica el título que seguramente vieron, por fin habla Can Yaman. Sí, han oído bien. El carismático actor turco, ese torbellino de talento y carisma que nos ha robado el aliento con sus inolvidables papeles en series que se han convertido en fenómenos globales, ha decidido romper su silencio de forma contundente y apasionada sobre un tema que ha estado rondando en las portadas de revistas, en los corrillos de fans y en la mente de muchísimos seguidores por activa y por pasiva: su gran amor. Así que prepárense, pónganse cómodos, abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar cada detalle, cada palabra, cada matiz de lo que ha dicho nuestro querido Can. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta apasionante revelación que promete mover montañas, no olviden hacer clic en ese botón rojo de suscribirse si aún no lo han hecho, y activar esa campanita que es la puerta de entrada a todas nuestras exclusivas y primicias. Esto se pone bueno, muy bueno. Como saben, Can Yaman es mucho más que un actor, es un torbellino de carisma, un torbellino de talento que irradia una energía arrolladora. Su presencia en pantalla es, sin lugar a dudas, magnética, hipnótica, capaz de capturar nuestra atención desde el primer instante. Y fuera de ella, en el ámbito de su vida personal, su recorrido siempre ha generado un interés desmesurado, una curiosidad insaciable que ha alimentado innumerables debates y especulaciones. Hemos visto sus relaciones desfilar por los titulares de la prensa del corazón, algunas con mayor discreción que otras, pero siempre envueltas en un halo de misterio, de intriga y sobre todo, de una fascinación que traspasa fronteras. Y justo ahora, cuando la marea de rumores parecía calmarse, cuando pensábamos que tendríamos que esperar un poco más, él mismo decide dar un paso al frente, tomar las riendas de la narrativa y hablar con la claridad que sus seguidores merecen. Ha elegido un momento específico, una entrevista que sin duda dará mucho de qué hablar, para abrir su corazón de par en par y compartir con el mundo entero quien ocupa ese lugar tan especial, ese rincón de su alma que tantos anhelábamos conocer. Y créanme, las palabras que ha pronunciado son tan conmovedoras, tan sinceras, tan llenas de sentimiento como esperábamos y quizás incluso más. No se trata de una simple confirmación a medias, sino de una auténtica declaración de intenciones, una confesión profundamente sentida, una revelación sincera de un hombre que, por lo que transmite, parece haber encontrado esa pieza fundamental que completaba su rompecabezas vital. La entrevista en cuestión, que se ha difundido a la velocidad de la luz y ya está acaparando todos los espacios de conversación, revela a un Can Yaman más maduro, más reflexivo, con una perspectiva de la vida que ha sido forjada a través de la experiencia y el crecimiento personal. Ya no es solo el joven actor en la cúspide de su carrera, deslumbrante y con un futuro prometedor, sino un hombre que ha experimentado, que ha aprendido de sus aciertos y de sus tropiezos, y que ahora, parece, ha encontrado esa anhelada estabilidad y una felicidad radiante en el terreno del amor. Lo que más llama poderosamente la atención de sus declaraciones es la profundidad con la que habla de esta persona, de su gran amor. No se trata de un amor fugaz, de un capricho pasajero o de una relación superficial y efímera. Sus palabras están cargadas de un respeto inquebrantable, de una admiración genuina y sobre todo, de un profundo y sincero cariño que traspasa la barrera del lenguaje. Describe a esta persona no solo por su belleza física, algo que, siendo honestos, es algo que obviamente no pasa desapercibido, especialmente viniendo de alguien con el atractivo de Can Yaman, sino, y esto es lo verdaderamente relevante, por su personalidad arrolladora, su inteligencia aguda, su forma única y enriquecedora de ver la vida, su esencia. Y eso, amigos, es precisamente lo que nos enamora perdidamente de él, ¿verdad? Esa capacidad tan especial que tiene de ver más allá de lo evidente, de valorar lo que realmente importa, lo que perdura. Lo que Can ha querido dejar absolutamente claro, sin atisbo de duda, es que este amor ha llegado para quedarse, que ha aterrizado en su vida para echar raíces y construir un futuro sólido. Ha expresado con una serenidad envidiable que se siente en paz, profundamente feliz y que esta relación le ha aportado una calma, una tranquilidad, una serenidad que quizás no había experimentado antes. En su vida marcada por el torbellino de la fama y el éxito.
Habla con entusiasmo de compartir proyectos, de tener metas en común que los unen y los impulsan hacia adelante, de construir un proyecto de vida juntos, una aventura compartida. Y lo más importante, lo que subraya con especial énfasis, es la complicidad inquebrantable, el apoyo mutuo incondicional y la comprensión profunda que existe en esta pareja. Son esas pequeñas cosas, esos detalles sutiles que a menudo pasan desapercibidos para el ojo público en general, pero que son, sin lugar a dudas, los pilares fundamentales sobre los que se construye cualquier relación sólida y duradera. Él mismo ha mencionado con una sonrisa en los labios, que esta persona le inspira, le motiva, le impulsa a ser una mejor versión de sí mismo, tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Y eso, señoras y señores, es un tesoro invaluable, una joya que muy pocos logran encontrar. Ahora, la pregunta del millón que seguramente ronda en la cabeza de todos: ¿quién es la afortunada? ¿Quién es la persona que ha conquistado el corazón de Can Yaman? Y aquí es donde entra el juego de la intriga, de ese toque de misterio que, lejos de ser un problema, añade encanto a la historia. Porque si bien Can Yaman ha sido extraordinariamente abierto sobre la profundidad de sus sentimientos, sobre la felicidad que le embarga, aún mantiene ciertos detalles íntimos en la privacidad, algo que francamente es totalmente comprensible y, de hecho, muy admirable en estos tiempos de sobreexposición mediática. Lo que sí ha insinuado con pinceladas sutiles pero significativas es que no se trata de una persona del medio artístico, o al menos, no de una que haya estado expuesta de forma constante y directa a los focos y al escrutinio público. Esto podría ser una estrategia deliberada para proteger la relación, para darle un espacio propio y seguro, alejarla del constante y a veces voraz escrutinio mediático. O quizás simplemente el amor ha florecido en un entorno más íntimo y personal, lejos de las alfombras rojas, de los flashes y de la vorágine de los eventos públicos. Sea como sea, lo que queda meridianamente claro es que la felicidad actual y radiante de Can Yaman parece estar genuinamente conectada, intrínsecamente ligada, a esta persona especial. Una de las frases que más nos ha resonado, que se ha quedado grabada en nuestra memoria y en nuestro corazón, de sus declaraciones es cuando habla de cómo esta persona le ha hecho redescubrir el verdadero y profundo significado de la palabra hogar. Y cuando dice hogar, no se refiere únicamente a un lugar físico, a un edificio o una casa, sino a esa sensación de pertenencia, a esa atmósfera de paz y tranquilidad, a ese espacio seguro donde uno puede ser uno mismo, sin filtros, sin pretensiones, sin máscaras. Es ese refugio seguro al que uno puede regresar, cansado pero feliz, después de un día agitado, lleno de desafíos y compromisos, sabiendo que va a ser recibido con amor incondicional, con comprensión y con la calidez de quien te conoce y te acepta tal cual eres. Can Yaman, con toda su fama mundial, con el ajetreo constante de su vida profesional y personal, anhelaba precisamente eso, y ahora, con lágrimas en los ojos, parece que lo ha encontrado. Y es sinceramente hermoso verlo alcanzar esa plenitud, esa serenidad que tanto merecía. También ha hecho mención, de forma muy acertada y reveladora, a la importancia crucial de la comunicación fluida y el respeto mutuo en esta relación. Ha destacado que su pareja comprende a la perfección su mundo, su exigente profesión, las demandas y presiones inherentes a ser una figura pública reconocida a nivel internacional, y que esa comprensión es absolutamente fundamental para que las cosas funcionen a largo plazo. No se trata solo de la chispa de la pasión, de la atracción inicial, sino de una conexión intelectual y emocional profunda, de una admiración mutua que se renueva cada día. Él valora enormemente su opinión, su criterio, su perspectiva sobre las cosas, y eso, en mi humilde opinión, es un signo inequívoco de una relación muy saludable, equilibrada y con unos cimientos sólidos como una roca. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos con una mezcla de expectación y esperanza: ¿podemos esperar una boda pronto? Bueno, Can Yaman ha sido un poco esquivo en este tema, como es natural. No ha dado fechas ni detalles concretos, pero las señales, mis queridos amigos, son bastante claras y hablan por sí solas. Cuando alguien habla de construir un futuro juntos, de encontrar esa estabilidad anhelada, de sentirse plenamente en paz y feliz en una relación, las intenciones, por lo general, van inequívocamente en esa dirección. Él ha expresado abiertamente su deseo de formar una familia, de seguir creciendo y madurando junto a esta persona especial. Así que, aunque no haya una fecha concreta en el horizonte, el camino parece estar claramente trazado y diseñado para llevarlos hacia ese importante paso. Y si eso llega a suceder, si se confirman los rumores de una futura boda,
estoy absolutamente segura de que será una noticia que alegrará inmensamente a muchísimos de sus seguidores, a esa legión de fans que lo apoyan incondicionalmente. Lo que me parece muy valioso, muy destacable y digno de admiración de estas declaraciones es la forma en que Can Yaman ha gestionado la información, cómo ha llevado esta revelación. No ha sido un bombazo inesperado y caótico, precipitado y sin sentido, sino una revelación pensada, meditada, con un propósito claro, el de compartir su felicidad genuina, su verdad personal y su gratitud con aquellos que lo siguen y lo admiran. Ha elegido el momento y el lugar adecuados para expresarse, para abrir su corazón al mundo, demostrando una madurez, una serenidad y una inteligencia emocional admirables. Ya no se trata de especulaciones vacías, de rumores infundados que circulan sin cesar, sino de una confesión sincera, emotiva y profunda que nos permite conocer un poco más al hombre detrás del ídolo, a la persona detrás del personaje. Y es que al final del día, al observar estas historias, al escuchar estas palabras, nos damos cuenta de algo fundamental: todos, absolutamente todos, anhelamos el amor, la conexión humana profunda, ese alguien especial que nos haga sentir completos, que llene esos vacíos que a veces ni nosotros mismos sabemos que tenemos. Ver a una figura pública como Can Yaman, que vive constantemente bajo los focos, bajo el escrutinio de millones de personas, encontrar ese amor verdadero, ese sentimiento puro y transformador, nos llena de esperanza. Nos recuerda que a pesar de las apariencias, de la fama, del éxito, todos somos seres humanos con las mismas necesidades emocionales básicas, con los mismos anhelos universales. Y su testimonio, su historia, es un hermoso recordatorio de que la felicidad, a veces, se encuentra en los lugares más inesperados, de las formas más auténticas y sencillas, y que el amor verdadero tiene el poder de cambiarlo todo. En resumen, mis queridos amigos, Can Yaman ha roto su silencio de una manera conmovedora y sincera, y ha confirmado lo que muchos sospechaban, lo que muchos deseaban: está perdidamente enamorado. Ha hablado con una sinceridad que llega al alma sobre esta persona especial que le ha devuelto la paz, que le ha llenado de felicidad, que le inspira a ser mejor y con la que sueña un futuro prometedor y lleno de ilusiones. No ha revelado su identidad de forma explícita, y eso es perfectamente respetable, pero sí ha plasmado la profundidad abismal de sus sentimientos y la importancia vital de esta relación en su vida. Es una historia de amor que sin duda nos emociona hasta lo más profundo, nos inspira y nos da una nueva y maravillosa perspectiva sobre este carismático y talentoso actor que tanto queremos. Ha sido un placer enorme, un verdadero gozo compartir esta noticia tan especial con todos ustedes. Me encantaría saber qué opinan sobre estas conmovedoras declaraciones de Can Yaman. ¿Les sorprendió? ¿Qué les parece su forma tan profunda y sincera de hablar del amor? ¿Les inspira su historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que leo todos y cada uno de ellos con gran interés y aprecio. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha aportado algo, no se olviden de regalarme un gran me gusta, de compartirlo con todos sus amigos que son fans de Can Yaman, del mundo del entretenimiento o simplemente amantes de las buenas historias de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme lleno de energía positiva y hasta pronto, mis queridos amigos.